No, que me preguntes. Sí. A ver, primero cuéntanos de cuando era chiquita. De tu infancia. De mi infancia, mira, mi infancia fue bonita, a mi manera de ver, con una mujer trabajadora, que siempre estábamos de un lugar a otro, precisamente porque ella ejercía como una profesión su oficio de cocinera. Entonces, cuando yo tenía 5 años, ella se fue de Soconusco, que es una colonia. ¿Tú naciste en Pijijiapa? Yo nací en Tapachula. Pero de Tapachula, mi mamá se vino a vivir a Soconusco. Ahí desde donde yo me acuerdo, ¿sí? Desde lo que yo me acuerdo, es de los 5 años vivíamos en Soconusco. Llegaron unos licenciados de aquí de México, que fíjate, me acuerdo, era el licenciado Vicente Román y Román, y otro licenciado, que no me voy a acordar, y se la llevaron de cocinera a unas fincas bananeras, que antes había tranvía para sacar el plátano de las fincas plataneras hacia la colonia donde pasaba el ferrocarril, ese que ahora le dicen la Bestia. Era un ferrocarril con vagones donde transportaban, porque no había carretera, donde transportaban todo el plátano, tanto plátano guineo que le decimos allá, como el plátano macho. Entonces todo eso lo traían, y ella era cocinera de esos licenciados, porque la buscaban porque ella sabía alta cocina, ¿sí? Entonces no era la cocina de la región, ya que ella pues fue en su juventud, ella trabajó con un chef que era alemán y le aprendió mucho, entonces sí sabía alta cocina. Entonces ahí yo tenía 5 años, que es donde me quemé la pierna por estar en Soconusco. En la finca Santa María, En Soconusco. Okay. Que es un lugar que era una colonia que antes, pues ahora tienes que llegar no sé a dónde para entrar a ese pueblo, que ahorita estoy desconectada de todas esas rutas que ya todos son por carretera. Y de ahí se fue mi mamá otra vez a Tapachula, tuvo una fonda, como se le llamaba. Para esto mi tía amable ya estaba Mi hermana grande. Ya era grande, ya estaba casada, puesto que Noé nació ahí en Soconusco. ¿Sí? Ahí es donde te digo que la espantaron de los quejidos que les conté ese día, ahí en Soconusco. Entonces, de ahí se fue otra vez a Tapachula. Le dejó la fonda a mi hermana, pero como ni ella ni a mí nos ha gustado la cocina, entonces nos fuimos otra vez a Tapachula. Allá puso mi mamá, la buscó un ingeniero que llegó de aquí de México, preguntaba una persona que supiera cocinar, porque pues en Tapachula y todos son cocinas, pero son cocinas de la región, son cocinas que estas personas, yendo de aquí de México y teniendo ya una profesión y todo, acostumbrados a restaurantes y a todas unas comidas diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces la encontró, era don Enrique Román, don Enrique Larrondo. Era don Enrique Larrondo. Ahí la buscó de cocinera y mi hermana estaba criando a Noé de meses. Se hizo cocinera de esos señores, que ellos llegaron porque habían fincas huleras donde sacaban el hule para las capas, para las pelotas, ¿sí? Huleras. Entonces ahí llegaban y tenían las bodegas, el hule llega virgen, en bruto, que sacan la leche de los árboles, sacaban la leche de los árboles, la procesaban y la enrollaban en bolas grandes. Por eso también se pasaba en Tapachula. En Tapachula. La llevaban de las fincas de por ahí de Unión Juárez, no sé de qué fincas la llevarían. Entonces ella estuvo de cocinera del ingeniero, que vivíamos enfrente al Cine Figueroa. Yo tenía 5 años. Y para esto, o sea, ¿ese qué año era?
Como el 40. Tú naciste en el 30 y... Tú ahí Yo nací seguías en en Motocintla, ¿no, abuelita? ¿Mm? Tú seguías en Motocintla. Sí, ella seguía en Motocintla, puesto que ella, O sea, a Tapachula, ¿tú te fuiste hasta qué año? ya cuando tenía a Elena Yo de vivir en Tapachula. ¿De qué edad llegó a Tapachula usted? Yo llegué, tenía yo como 22 años Ya llegó grande. Sí. cuando llegué a Yo, Tapachula. como nací en Tapachula, mi mamá se vino a Soconusco, regresó otra vez a Tapachula. Te digo, y estuvo ahí en esas oficinas que vivíamos enfrente al Cine Figueroa. ¿Sí? De ahí se desapareció esas oficinas porque todo ese hule que lo transportaban a México para procesarlo, porque era hule natural. Ujú. Entonces todo ese hule lo mandaban precisamente por la vía Por el del tranvía, tren, por el tren. por el tren, que era, le llamaban local, que era el tren carguero. Ahí venía ganado en ese tren, era ganado de Pijijiapan, de Mapastepec y de Tonalá, y era toda la carga que salía de Chiapas, tanto fruta como todo. No había Nestlé, no había ninguna de esas fábricas. Sí, claro. ¿Sí? Había todo, estaba O sea, era pura producción ahí local. era pura producción local de todo el estado. Entonces se desaparece esas oficinas y vuelve mi mamá a poner su fondita, su fonda por su cuenta. Pues era lo que sabía hacer. Y a mí eso no me gustaba. Llega la compañía porque en Ciudad Hidalgo, que es ahora, antes se llamaba Suchiate, que es donde divide el río de Guatemala, el río divide Guatemala y México. Ese río siempre se llevaba al puente, un puente de ferrocarril, un puente bien formal. O sea, crecía mucho. Es un brazo de mar, es el que ven que pasan en las llantas y todos esos. Ese El río que se divide crecía. Guatemala y Y México. México. El puente ese Sí. grandote. Entonces llegaron los ingenieros, el ingeniero Islas, el ingeniero Pérez Gómez, el contador que era este señor Viana, Guillermo Viana, que él era de Puebla, todos ellos eran de aquí de México, el ingeniero Richie, y todos eran una congregación de ingenieros. Ahí llegó Abel Ramos, el papá de Tel, que era ingeniero. En esa flota. Ahí lo conoció. Ahí lo conoció mi hermana. Mi mamá era cocinera. O sea, como él fue y ahí se conoció con tu hermana. con y... mi hermana estaba muy joven. Entonces, y estaba soltera. Y era muy guapa, ¿no? Muy guapa mi hermana, muy guapa y de muy buen cuerpo. Entonces, sí, su cabello y todo, muy guapa. Y no hay joven fea. ¿Cómo no? Ya cuando uno está viejito se vuelve uno feo. Nosotros no Yo nos no. pintamos del diario. Solo nada más cuando voy por ahí. Yo también. Por eso mis Chapita. hijitos, cuando eran chiquitos y me pintaban, me decían, ¿a dónde vas a ir, mami? Que fuera iba a ir al banco, que fuera iba a ir a pedir prestado con alguien que realmente, ay, me daba mi manita de gato, decía yo, ay, con alguna señora, pues, que se arreglaran bien. Pero todo el tiempo. Qué buena Ok, memoria. tenías como 7 años. 7 años cuando los ingenieros, se llamaba la empresa Irrigación, Ujú. porque eran los que llegaron a darle auge al río para que desbocara y no se llevara el puente no se llevara el Suchiate. puente y no se metiera al pueblo, porque se metía. Nosotros, yo me acuerdo, en calzoncitos nos poníamos a nadar en la calle, porque flotaban los pollitos, flotaban los zapatos, y nosotros, pues una chamaquita de 6, 7 años, Sí, increíble. era diversión, qué infección, ni Que tu infección ni que nada. Aparte el río estaba limpio aparte también. todos ocupados levantando las cosas, viendo. Entonces llegó esa empresa que era Irrigación y te digo, llegaron todos esos ingenieros y mi mamá era cocinera de ellos, empleada de gobierno, porque ella siempre su sueldo fue de gobierno, no fue sirvienta. Ella la contrataba el gobierno, ella ganaba como ahora las cocineras del Seguro Social, del ISSSTE y de todos esos
empleos. Así era mi mamá. Y mi hermana era lavandera y que lavaba y planchaba de todos los ingenieros, nada más. Porque, y aparte estaban los estadaleros, cadeneros, tomadores de tiempo, todo eso que es relacionado con la ingeniería. Ajá. ¿No? Entonces ahí fue que llegó. Entonces estábamos en Suchiate y nos movían a Talismán, movían a todos los ingenieros y allá iba mi mamá con ¿Y tú ella, con y allá ella? iba yo con ella, o sea, donde me dejaba. Entonces, por eso yo salía de una escuela y entraba a la otra y nunca presenté examen porque además yo sufrí de paludismo muchos años, como unos 3, 4 años de paludismo. Entonces, cada que había examen en la escuela yo tenía calentura. Entonces nunca pasé del 3er año de primaria. Nos fuimos a vivir a Talismán y no había escuela. De ahí la movieron a Cacahuatán, de Cacahuatán a Rosario Izapa, pero ya en Rosario Izapa ya era otra empresa. Terminó irrigación, la despidieron a mi mamá, se quedó sin empleo y otra vez a trabajar por su cuenta, manteniendo gente, teniendo su fonda, que antes se acostumbraba que tú ibas y te abonabas y pagabas por quincena, por semana. Ah, y te daban de comer y Y todo. te daban de comer toda la semana y a la semana pagabas. Está bueno. Ese era su negocio de mi mamá, aparte del que llega a diario y paga diario su comida, eso la sostenía ella. Ok. Y pues yo andaba con mi mamá, entonces de ahí se vuelve a quedar y llegan los ingenieros. ¿Cuándo se fueron a Rosario Izapa? Nos fuimos a Rosario Izapa, ahí estuvo mi mamá de 7 años, 10 años, estuvo 2 años, yo estuve de los 12 a los 14 en Rosario Izapa. Ahí es Rosario Izapa es un campo experimental de café, cacao y plátano. ¿Sí? Entonces, ahí están los laboratorios, ahí es donde hacen los injertos de las frutas, ahí surgió el rambután, de ahí surgió otra fruta, no sé cómo se llama. Entonces, ahí trabajó mi mamá con esos ingenieros, el ingeniero Juan Manuel Muñoz, don David, que no me acuerdo cómo se llamaba, y otros señores que ya también se me han ido, a Benamar González Prieto, que era el contador público. No, pues. ¿No? Él era el contador público de ahí. Y yo era una niñita de 12, 13, cuando yo ya iba a cumplir los 14, mi mamá se sale porque mi hermana llega, que mira, que vámonos a Pijijiapan, que Pijijiapan aquí, que Pijijiapan allá. Corte comercial. Mi teléfono. Bueno. Otra vez. Ajá. Si te digo, entonces vivíamos en Rosario Izapa, llegó mi hermana y le entusiasmó que se viniera a Pijijiapan. Entonces, como ya esa empresa, pues sí, iba a dilatar muchos años y mi mamá renunció y fue cuando nos venimos a vivir a Pijijiapan, que fue en el año 49. Ahí en 1949, fue a principios de año. ¿Tú tenías? Yo tenía 14 años. Tenía 13 para cumplir 14. Entonces, en 1949, yo tenía 14 años. Ahí conocí al papá de mis hijos. Pero llegaron a Pijijiapan, pusieron entonces ahí tenían Llegamos otra a fondita. Pijijiapan y mi mamá, mi mamá le dieron alquilado el hotel que apellidaba Cortés, el Hotel Cortés, ahí en Pijijiapan. Ese hotel lo administraba mi mamá, pagaba la renta y todo era para ella. Ella nada más pagaba la renta porque en aquel entonces no se pagaban impuestos. Era la renta y era la luz, que ya había un poquito de luz. Te estoy hablando que era entre que había y no había y parecía una brasita, un cigarrito prendido en el foco, porque de repente había muy buena luz. Entonces ella compró lámparas de La gasolina. intensidad variaba, ok. La luz era muy tenue, puesto que no era una planta formal, bien, era de unos que llegaron a poner una planta de luz, no era comisión de luz. Okay. Entonces el pueblo pues
la mayoría de las veces estaba en tinieblas. Ahí en ese hotel, ahí fue donde yo conocí a su papá de mis hijos. Ya me casé con él y Adelita nació. Yo tenía 16 años. No, nada más. De cuando era llegó chiquita. a Tapachula. No. De cuando era chiquita. Cuéntanos de cuando tú eras chiquita. De cuando era Muy chiquita. triste su vida. Bueno, entonces si quieres, o cuando llegaste a No, Tapachula. Ay, Yo cuando déjenla que llegué a cuente, aunque sea Tapachula triste. tenía 22 años. Llevaba 2 hijos, que era Eduardo y Elenita, porque yo ya me había casado de 16 años. Con... 17 tuve a mi hijo. ¿Eh? Pero como me fue mal, ya me vine a Tapachula. Cuando yo llegué a Tapachula, ya traía yo a mi hijo de 3 años y a mi hija Elena de 1 año. Y me iba mi tía lavando y yo planchando. Y mi niña Elenita amarradita en una silla cerca del tanque. Y yo planchando. Pero ya después, yo le pedí un lado a una prima, hermana, que ella vivía en una vecindad donde vivía mi suegra, puede decirse. Allí ella me dio un lado para estar con mis hijos mientras buscaba yo trabajo. Ya esa prima me regaló unos 2 vestidos y que saliera a buscar trabajo y encontré un trabajo en una tienda que se llamaba, eran los señores Don Carmen. Era la Foto Domínguez. La Foto Domínguez, ahí trabajé yo Que yo estaba en Tapachula. durante ok. Por eso 4 la conocí. años trabajé de empleada. Entonces tú llegaste a Tapachula ¿en qué año? Yo la edad que tenía eran 22, Nació en el 22 años, no sé O sea, en qué. el 52 llegaste a Tapachula. ¿Cuánto? Tú ya estabas ahí. No, Entonces, ella estaba en Pijiapan, pero esa casa existía desde que era yo niña, la Foto Domínguez. Y por lo que ella me ha platicado, ella se acordaba bien, entonces ahí trabajó ella en la Foto Domínguez. ahí trabajé yo de empleada. Yo ya la conocía de años. Y de ahí, puesto que yo pues, ya me fui grandecita de Rosario Zapata. dejaba recomendados a mis niños ahí en el patio y me iba, conseguí trabajo después de buscar y buscar todas las tiendas y no encontraba hasta que al fin encontré la Foto Domínguez. Pero antes de que me dieran la Foto Domínguez, fui a una tienda donde vendían ropa buscando trabajo y me dijeron que no me podían dar, que porque tenía, pero esa señora Rosita me recomendó con estos señores Domínguez y ya me dijeron, pues vente mañana. Y ya regresé al otro día a las 8 de la mañana y ya sin papeles, sin nada, me dijeron, te quedas. Te cuenta, cambiadora, trapeando, barriendo, limpiando las vitrinas y todo. Y dilaté 4 años y me los gané a los señores. Ok. Entonces, como yo era muy pobre, le decía a la señora cuando trabajaba, doña Carmita, porque también Carmita se llamaba, le decía que por qué no me daba su dinero para comprarle sus cosas en el mercado para que hubiera yo ganado un poco. En aquel entonces era 120 lo que me pagaban mensual. Saber cuánto serían ahora. Entonces me daban 15 pesos. Y me iba a las 5 de la mañana al mercado a traer sus cosas. Le entregaba sus cosas. Y como me había ganado el cariño de ellos, me regalaba comida para que yo le llevara a mis hijitos, que los dejaba recomendados. Entonces ya me decía, dile a Carmen que vas a llegar hasta las 9 porque vas a ver a tus hijos. Así que a las 9 de la mañana me presentaba ya a trabajar. Pero trabajaba yo 2 turnos, trabajaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Y así me fui ganando cariño y todo, que ya llegaba la Navidad y que teníamos nuestro regalito y que nuestra cena y
con otra compañera que vivía en el mismo patio. Emma Montoya se llamaba ella porque ya falleció. Y ya después, en el mismo patio, vivía el que fue mi esposo. Él Ya cuando tenías a Elenita y Eduardo. Él tenía, cuando yo lo conocí, tenía 18 años. Y yo iba a ser ya 24 años de edad. Después de vivir ahí en el patio y Ella le lleva que le regalaba a mi suegra, que fue mi suegra, taquitos a mis hijitos en la noche. Cuando yo llegaba a las 8 ya les había dado ella algo de cenar. O él le regaló a Eduardito 10 pesos en aquel entonces, porque no había yo llegado del trabajo. Así es que ahí estuve, y jamás pensé yo que esa persona que me decía buenos días señora, buenas noches señora, iba a ser y llegar a ser mi esposo, ¿no? Que fue... Pero después de 3 Papá de años Artur. de vivir ahí, ya me empezó a seguir, que iba a ser mandado y me seguía, y que si yo estaba en una fiesta, pues sí. me sacaba a bailar y así me fue enamorando, ¿no? Viví con él, ya me junté con él Ujú. y viví con él Y ella con... 12 años sin casarnos y sin nada, así nomás 12 juntitos. años. Pero 12 cuando años sin ya casarse. iba a llegar Rosa María, que en una venida, porque mi suegra no me aceptaba, ni sus hermanas no me Porque ella aceptaban. tenía hijos. Antes era mal visto. Venían ellos a la peregrinación y se lo trajeron, ya era mi marido, ya vivía con él, ¿no? Sí, claro. Se lo trajeron y resulta que nada más llegó acá a México y se volvió a regresar y me dejó recomendada con una amiga y oí que me decía, Chaparra. Ya salí a la ventana y me dijo, ya estoy aquí. Ya nos fuimos, ya me había alquilado un cuartito hacia la vuelta, un cuartito que entraba de ladito porque tenía un poste en medio. Lo que me vivía uno. acompañaba era una mesita con 3 sillitas que nos regalaron. Digo, la vivencia. Y yo, pues dejé mi trabajo porque dije que me iba a ir y renuncio, ¿no? Y me dan un dinero, ¿no? Y una carta recomendarme que al día de mañana trabajara. Pero era porque me iba a juntar con Arturo. Ajá. Y ahí teníamos que, compramos que unos platitos y que una cama de tambor que nos vendieron ya usada, con petate y todo. Así era. Ahí dormíamos en la camita. Pero siempre y cuando cargando a mis hijos. Porque llevé a mis hijos a ese cuartito. Entonces, ya cuando se vino para acá y regresó, en esa se ha de haber quedado embarazada de Rosa María. Como no se cuidaba uno. No había con qué. No había tu televisión, ¿no? Así es que ya, al saber que estaba embarazada, me hizo un tango. Y le digo, oye, fíjate que estoy embarazada. Le metieron un cohete porque haz de cuenta que probablemente no quería hijos, ha de haber querido vivir conmigo así nada más, ¿no? Y que se fregó porque no hubo otra cosa que ya cuando empecé ya de 4 meses de embarazo salí de la Foto Domínguez. Y usaba unas mentadas batas y cinturón apretado. Yo ya no aguantaba la panza que tenía 4 meses. Así es que fue cuando ya renuncié y ya nos fuimos al cuartito. Pero como era hijo de dominio, porque estaba... Así se le llamaba, se llama, porque no eran casados. llegaba a dormir un rato conmigo Pues sí, y ya como él, como entre tú, la como Andrés, madrugada hijos de dominio. le ladraban los perros que estaban allá al lado donde vivíamos. Y ya se iba a su casa para amanecer en su casa, ¿no? Claro. Según él. Como no me querían, pues. Peor, mi cuñada que se llama Concha, era la que menos me podía ver.
Pero cuando ya supieron que estaba yo embarazada, ya le habló mi suegra a su hijo, ¿no? Le dijo, oye, hijo, no creas que nada más es conseguir a la mujer, es que no debes de ver por ella, ¿no? Resulta que... Ahí ya tenía... sí, ¿Cuántos años tenías tú doña ahorita? Cholina se llamaba mi suegra. ¿Tú cuántos años tenías ahí? Nació Rosy. Yo cuando ya me Pero junté con quítale a él, los ya, 85, quítale tenía 50, cumplido los 61. 24 años. Ajá. Es que él tenía 18 años cuando empezó a andar conmigo. Mm. Así es que yo le llevaba 4 años más, ¿sí? Yo 24 y él el 20. ¿Sí? Entonces, vivimos así juntos, ¿no? Y ya les dije ya que había quedado embarazada y que iba a nacer mi hija y que ya mi suegra pues me tendieron la mano, ¿no? Luego fueron a buscar la partera y porque pues me faltaba poco para que yo me aliviara. Ya tuve la ayuda de mi suegra, ya nació mi Se hija, portó bien doña Cholina. dilaté muchas horas, empecé desde las 6 de la mañana hasta el otro día a las 4 de la mañana nació Ay, Rosa no. María, que era un Ay, gran O sea, un trozo. día completo. Era un gran trozo, casi más de 4 kilos pesaba. Así Una es partera que es- ya tuve la ayuda de ellos, ya me llevaban mi atolito, que ya me llevaban mi tortillita con pechuguita y me ayudaban, ¿no? Y ya nació mi hija, ¿no? Y mi marido tenía 8 meses, mi hija, y no me volteaba. volteaba la cara, no me buscaba ni me iba a ver. ¿Pero ya estaban casados? Todavía no. No, todavía Eran hijos del vivía yo dominio. así nada más con él. Nos casamos hasta cuando Rosa María tuvo 13 años, nos casamos por la Ya Sofía. estaban todos, Ya mis hijos estaban grandes. estaban todos. Así estaba es que, Arturo, estaban todos. a él no le pareció cuando él estaba embarazada y cuando nació mi hija no la volteaba a ver. Y una ocasión dejé a mi hijita en una cama con un pabellón y otra cama por si se caía La otra al catre. Que si ahí estaba él y así estaba la niña con unos cobertores. Así es que ya empezaron ya se quedaba a dormir a veces no, y a veces que se quería bañar y que ya iba yo por la ropita con la mamá. Y cuando vine a ver, pues ya lo tenía yo ahí, ¿no? Ya lo tenía en planta, ya no se fue a su casa. Pero, pues era hijo de dominio, trabajaba y lo que ganaba se lo daba a su mamá. Y lo que le daba la mamá le daba, pagábamos el cuartito. Le daban su gas. al día. Ah. Sí, es Así que es que antes para no así eran los cansarnos- hombres aún. 8 meses tenía mi hija cuando la abrazó. Se la llevó allá con su mamá para que la viera, porque era hermosa la Rosa María. Ya fue la primera vez que cargó a su hija desde que nació hasta los 8 meses. No la quería mi hija, no la quería porque no quería hijos. Y después de que Rosa María creció y que tuvimos a Alberto, tuve a Alberto, después de Alberto tuve a Gloria y de Gloria a Arturo y Gerardo. Fueron 5 hijos que tuve de él. Así es que nos casamos cuando ya los hijos ya estaban grandes y nos casamos por la Sofía. Nos casamos el 26 de abril y el 3 de mayo, el día de su cumpleaños, nos casamos por la Sofía. ¿Cuáles son las 3 Y ya nuestra vida cambió porque yo siempre fui una mujer muy tranquila, servicial sobre todo,
atenta. Así me lo fui ganando. Pues es que si era antes, tenías Pero que después servirle al ya marido. me pasaba a las mujeres por la cara, Por la banqueta, como por la banqueta y por donde quiera. Con mujeres, eso sí, un montón de mujeres. Ya tuvo una mujer con 2 hijos, que hasta el apellido le dio a las hijas, y andaba con se metió con otra mujer también que dilató casi 7 años con ella, la tal Ruth. Esa fue Y- su perdición. Pero no me hacía falta nada, aunque anduviera en la calle, pero nunca, porque empezamos Nunca muy abandonó su pobres. casa. Él empezó a trabajar, él trabajaba en la Casa Garza de hacer pintura, como poner pintura. Y después cuando supo mi cuñado que estaba embarazada, le dijo, ¿por qué no te vas a la cooperativa a trabajar con Él era socio de la Paulino Navarro. Empezó como canastero, Don Enrique, levantando canastos. Después se dieron ya de cobrador. Y ya después Don el Ricardo. chofer le Fue decía, hermano de él. aprende. Y ya empezó a agarrar el volante. Y Pero ya- la cooperativa era de en la transporte o de qué? cooperativa De Paulino transporte. Navarro. Sí, ahí. Es la Paulino Navarro que va a Suchiate, que va al Que iba a Puerto Ciudad Madero Hidalgo, y que iba al Puerto mucho. Madero. Y así. Don Ricardo era Se socio. transportaba cosas. Personas. Ah, personas. Pero Era de pasajeros, pero locales. después cambió nuestra vida, ¿no? Porque Porque ella ganaba bien, no, ya. no teníamos más que lo poquito que ganaba, ¿no? Pero cuando ya empezó a trabajar, su hermano le dio un autobús para que se lo pagara, pero ya usado. Primero tuvo la 5, después tuvo la 17, ya viejitas, ¿no? Ya pero que des- estaban buenas. Los ya autobuses después. estaban buenos. Le dio una Dina, también ya usada. Pero ya cuando se fue levantando y todo, ya compró él su autobús, era 74, de agencia, ¿no? Todos mis hijos tuvieron su carrera. Porque el único que no tuvo carrera fue Gerardito, porque ya le tocó ya lo último. Le tocó mal Pero tiempo. por eso fue cuando tú Es el conociste a que mi nada más- abuelita Olga, tú ya estabas bien, ¿no, abuelita? Ya ella estaba bien Sí. y yo estaba en muy malas condiciones. Entonces, yo ya vivía bien porque éramos dueños de autobús, mis hijos estudiaban, todos tuvieron carrera, las mujeres cortas, pero tuvieron como defenderse. Alberto estudió su carrera, pero la estudió él acá, se hizo solo porque la verdad, cuando él Estuvo en la casa. Él vino a estudiar a la UNAM, pero vivía él con se vino nosotros. y se vino a vivir con ella. Sí, con ahí mi le daba yo comadrita. comida, casa, lavado de ropa y todo. Ahí vivía con mi comadrita, vivía. ahí le lavaban, ahí me cobraba ella barato para darles de comer. Al principio, porque después ya no. Ya después se fue, ¿no? No, después ya no, ya le dije que no me pagara porque Pero ya el trabajaba. compadre Arturo ya no le quiso dar. Y Ya él no le- trabajaba, pero como sacó su bochito, no le alcanzaba. Sí. Y ya no me pagaba, le dije. Y "Deja". acá empezó como era auxiliar, La Paquita está pasando su vida, dice. Está mejor la mía que la de la Paca. así es que la vida cambió y a mí uno se vino para acá, también se vino Gerardo, el Alberto se vino también para acá. Y luego Arturo. Alberto se vino primero, luego se vino después Arturo. Arturo, Y también después Gloria. Gerardito y venía. Sí, y Gloria también estuvo con usted, acuérdate. Gloria, Griselito. Así es que ya cambió nuestra vida, ya vivíamos bien. Y Pero ahora cuénteles cómo nos conocimos.